Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El poder de la palabra. El Señor me avisa, me corrige y me reprende, y esto lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Así es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es mucho más que cualquier palabra humana. Es Dios mismo hablándonos. Por eso, y aunque lo intentemos, no podemos sustraernos a su fuerza y a su poder. Es imposible. No podemos. Enseguida lo explicamos. Y además de no poder escaparnos de su palabra, el Dios que la pronuncia es omnisciente. Por eso tampoco podemos escondernos de él y, por lo tanto, tampoco de su juicio y de su sentencia. El tema del sermón, pues, es este: el poder de la palabra de Dios. Un poder que me avisa de mis errores, que me corrige si me desvío y que me reprende si desobedezco. Un poder del que no me puedo sustraer aunque quiera. Un poder que surge de un Dios que lo conoce todo y que además lo juzgará todo, emitiendo una sentencia inapelable sobre lo que ha juzgado. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte: breve introducción al poder de la palabra, versículo 12. Segunda parte: las características de la palabra, versículo 12. Tercera parte: la omnisciencia de Dios, versículo 13. Primera parte: breve introducción al poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vivimos en un mundo perverso y engañoso, como lo es el corazón de cualquier ser humano, también el nuestro. La única diferencia entre un corazón de cualquier persona y el de un cristiano es que el Señor escudriña nuestra mente a través de su palabra y examina nuestro corazón a través de las pruebas a las que nos somete. De esta manera nos podemos conocer mejor que el resto de los seres humanos. Si dejamos que la palabra de Dios escudriñe nuestra mente y corazón, entonces el Espíritu Santo nos mostrará
pues la realidad de nuestra vida, aunque la mayoría de las veces no nos guste escucharla, y nos animará a cambiar el engaño de este mundo que consiste en inyectar en nuestra mente y corazón la mentira, cambiándolo por la verdad de Dios. Desgraciadamente, las apariencias engañan también a nosotros. Por eso debemos ser honestos con la crítica que hace la palabra de Dios, la crítica que Él, a través de su palabra, pronuncia sobre nuestra vida, cuando nos ilumina con su verdad nuestra mente y corazón. Cuidado con pensar que somos cristianos porque cumplimos con todas las obligaciones y responsabilidades que exige una iglesia local, especialmente la asistencia a los cultos del domingo, porque cumplir con esas obligaciones no es garantía de no haber sido excluidos de ser parte del pueblo de Dios. La apariencia de piedad es un problema terrible en el cristiano. La apariencia de piedad es un problema terrible. Yo, que como pastor lucho todos los días contra la contaminación y el engaño que provoca el sistema de valores de este mundo en vuestros corazones, envenenándolos, muchas veces detecto lo que algunos no veis: apariencia de piedad. Y esto es lo peor que llevo yo en el ministerio, porque además tiene muy fácil arreglo cuando nosotros nos podemos dejar limpiar por la palabra de Dios. Cuando aviso del peligro mortal de incredulidad que es no creerle a Dios y lo que Él nos dice clarísimamente en su palabra, y veo que muchos más de los que me gustaría siguen sin distinguir la verdad de la mentira, me da mucha tristeza. Es muy triste ver que algunos pasan de Dios cuando les advierto del peligro que significa tener una relación en yugo desigual. O ver que algunos pasan de Él cuando les advierto del peligro de llegar aquí, sentarse, levantarse y ya está, sin servirle. Es muy triste ver que algunos pasan de Dios cuando les advierto del peligro de vivir la vida sin darle la gloria a Dios ni querer hacerlo. O que pasan de Él cuando les aviso del peligro que significa vivir egoístamente para uno y no para Dios. Es muy triste ver que algunos pasan de Dios cuando les advierto del peligro que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y todavía me miran con una cara de ¿pero y este? ¿Pero qué me está contando este? Todo esto es muy triste porque de ello se deduce que no tenemos en cuenta a Dios ni su palabra y podemos llegar a pensar que somos parte del pueblo de Dios cuando las evidencias de nuestra vida nos están gritando a nosotros y a los que nos rodean que no, que podríamos estar engañándonos. Hace un mes prediqué un sermón algo muy claro. Creo que es necesario volver a explicarlo. Veamos un vídeo que no habría ni que explicar. La fornicación. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bien, sabemos que la fornicación es un pecado porque es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero en este caso había algo más. ¿En qué está pensando Pablo cuando habla de la fornicación del pueblo de Israel? Bien, veamos la cultura en la que estaban inmersos para poder aplicar convenientemente este ejemplo para nosotros. Estamos en Números 25 y allí está el rey de Moab, que no conseguía que Balaam profetizara contra el pueblo de Israel y los maldijera. Así que urdió una treta para convencer a los israelitas de que participaran en los cultos, en los sacrificios a los dioses de Moab. ¿Cómo? Pues les envió unas chicas jóvenes para seducirlos y cayeron en la fornicación religiosa. En el culto religioso de ellos había una fornicación que era cúltica, que se practicaba en muchos pueblos de Oriente Medio. Cuando los extranjeros viajaban a esos países y participaban del culto a esos dioses, en realidad no estaban renunciando a los suyos propios, simplemente querían ser educados con la cultura y con la religión del país en el que estaban de visita. Si no lo hacían así, podrían considerarse descorteses y un desprecio a su cultura. Dios abomina
profundamente el pecado de fornicación. De hecho, en aquel día cayeron 23.000 por ese motivo. Pero el problema para el creyente es todavía mucho más profundo cuando justificamos este pecado con excusas como es lo que dicta la sociedad, es que mi mujer no me comprende, es que, pastor, todo ha cambiado. Tenemos que acostarnos para poder conocernos, no vaya a ser que no nos gustemos y el matrimonio después sea un desastre. Todo es mentira. Lo haces porque quieres. Lo haces porque desapruebas el consejo de Dios, un consejo que está clarísimo en las Escrituras. Lo haces porque, como el resto de los hombres, amas más las tinieblas que la luz porque tus obras son malas. Dices que eres creyente, pero no lo eres. Si las normas sociales te impiden obedecer a Dios, no eres creyente, eres un incrédulo. Y ten cuidado con apedrear a Moisés por lo que Moisés dice, porque lo que Moisés dice está en la palabra de Dios. Y cuando Pablo habla del pecado de fornicación por el que cayeron tantos, no se está refiriendo a un simple desliz sexual sin más. Se refiere a la constante justificación con argumentos sociales que mancha su gloria porque le avergüenza delante del mundo, porque tú dices que eres parte de su pueblo y estás demostrando que no lo eres. Alguien puede caer puntualmente y eso no le excluye entrar al reino de Dios si se arrepiente sinceramente. Puntualmente, incluso varias veces. Pero el que justifica permanentemente su pecado, cuando Dios lo condena de manera clara y específica en su palabra, demuestra una provocación que no quedará sin juicio ni condena. Si ante el pecado de fornicación no ves que estás haciendo mal ni te sientes sucio y encima lo justificas, has de saber que tu pecado no será perdonado. ¿Por qué? Porque surge de la incredulidad. No le crees a Dios y no le crees porque no crees lo que Dios dice. Porque el problema no es tanto la fornicación como la justificación de la fornicación, que es un pecado más grave. ¿Cuál es? El pecado de incredulidad. Y el pecado de incredulidad trae como consecuencia: no entrarán en mi reposo. Piensa bien en esto. La cizaña y el trigo se parecen muchísimo. Y sin embargo, la cizaña no solo no da fruto alguno, sino que su destino final es el fuego eterno. Vamos todos a Mateo 13, versículos del 24 al 30. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La diferencia exterior entre el trigo y la cizaña es prácticamente inexistente. Sin embargo, a la hora de la siega, la cizaña, aunque parece trigo, está hueca, sin fruto alguno. Yo no sé si alguno aquí habéis visto cizaña en vuestras manos. Si la agarráis, hacéis así, se vuelve polvo y no hay nada dentro, no hay ningún fruto. Por fuera parecía trigo, pero no había nada. Sin embargo, si le haces así al trigo, aparecen los granitos. Es impresionante ver los campos llenos de espigas cuando están sembrados, ¿verdad? El espacio se ve abarrotado,
como en algunas iglesias. Pero si hay cizaña, no es posible diferenciar las espigas del trigo de las de cizaña. Además, crecen tan juntas que si eres capaz de distinguirla una de la otra y arrancas la cizaña, es muy probable que arranques las dos. ¿Sabes por qué? Porque las raíces de la cizaña crecen muy cerca, se entrelazan con las del trigo. Por eso en la parábola vemos cómo el padre de familia le dice a sus siervos: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pastor, ¿seré trigo o seré cizaña en vez de trigo? ¿Estaré en la fe de verdad o estaré engañándome? Más aún, ¿cómo puedo fortalecer mi fe no solo para hoy, sino también para mañana? Pues mira a la palabra de Dios. Mira a la palabra de Dios y no te fíes ni un pelo de tu propia opinión. Esa opinión que está amoldada por el sistema de valores de este mundo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir tu alma y tu espíritu, tus coyunturas y tus tuétanos, y discierne tus pensamientos y todas las intenciones de tu corazón. Mira la palabra para saberlo. Aquí está la garantía para saber si tu fe es verdadera fe. La palabra es la roca de nuestro fundamento. Ella es la verdad y nuestra seguridad hoy y mañana. La palabra dice lo que es de Dios y lo que es del mundo y no engaña a nadie que la quiera escuchar. La palabra nos dice muy claro si somos parte del pueblo de Dios o si estamos disimulando serlo. Esta misma palabra es la que en muy pocas líneas nos ha mostrado cuál era la engañosa situación del pueblo de Israel por el desierto. Y si hemos sido capaces de ver el problema en ellos, también podemos ser capaces de discernir cualquier engaño en nuestro corazón si la escuchamos y si somos honestos con lo que nos dice. En la palabra podemos ver, si queremos ver, qué es la verdad y qué no lo es. ¿Quién de nosotros está aparentando ser y quién lo es de verdad? La palabra tiene tanto poder que si dejamos al Espíritu Santo que nos interpele, terminamos sabiendo cuál es nuestra podredumbre. Si no fuera por la palabra, yo estaría totalmente contaminado por las mentiras de este mundo y creería que estoy bien. Y fijaos que no estoy hablando tanto de caer, porque todos caemos, como de no reconocer que lo hacemos. Porque nuestro problema radica en un corazón que se deja engañar por una mente que previamente ha sido contaminada por un mundo podrido hasta el vómito. ¿Qué haces escuchando al mundo? Y que no nos demos cuenta de esa podredumbre cuando la palabra nos la muestra claramente, eso es un problema. Y es un problema nuestro, no de la palabra, que es muy clara. Necesitamos ser más valientes y decirle a Dios: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos para ver si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. La palabra penetra de tal manera en mi corazón, hurgando en él, que si yo le dejo al Espíritu Santo hablarme y me callo un rato, que tenemos un gran problema, hablamos nosotros mucho y no escuchamos a Dios, y me callo un rato, me devuelve mi verdadera imagen como lo hace un espejo. Debemos hacerle caso a una palabra que no solo es poderosa, es que también es honesta y seria con nosotros. Porque si no le hacemos caso, podremos quedar fuera del descanso que Dios quiere darnos. No podemos obviar la seriedad de la palabra cuando nos dice temamos. Porque si Israel no entró en la tierra prometida por no hacer caso a Moisés, que era la palabra que Dios le decía a través de Moisés, no sé por qué nosotros podemos pensar que sí entraremos cuando nuestra vida está claramente alejada de la santidad que Dios nos pide.
La palabra de Dios es seria. ¿Por qué? Porque Dios es serio. ¿Te das cuenta por qué predico serio y no hago chistes? Porque la palabra de Dios es seria. Y en su seriedad te está diciendo, obedece mi palabra, porque igual no entras en mi reposo. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Vienes aquí y te enfadas y cuchicheas porque el pastor está serio y no te das cuenta que te estás jugando la vida eterna. Mi responsabilidad es presentarte una espada que hiere y penetra hasta partir el alma. Y esto, mi hermano, no es una broma. ¿Quieres ver las características de la palabra? Vamos a verla, segunda parte. Las características de la palabra. Viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios está viva lo podemos comprobar cuando leemos hechos que ocurrieron hace tantos años y sin embargo nos damos cuenta que la palabra nos habla igual a nosotros que les hablaba a ellos. Por ejemplo, el llamamiento al pueblo de Israel para salir de Egipto, su bautismo por el Mar Rojo, su peregrinación por el desierto, su desobediencia e incredulidad ante lo que Dios les decía y desgraciadamente su exclusión de la tierra prometida. Cuando escuchamos estos hechos que narra la palabra de Dios, sentimos que está describiendo nuestra propia experiencia en nuestro Egipto, en nuestro desierto, en nuestra desobediencia, y cuando no creemos a un Dios tan bueno que no para de avisarnos. La palabra de Dios vivió ayer, vive hoy y estará viva siempre. El cielo y la tierra pasarán, nos dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Por eso podemos decir que la palabra está viva porque no deja de interpelarnos, exigiéndonos que cambiemos. Y eso ya lo sabemos nosotros. Está viva porque nos zarandea. Pero no solo está viva en un sentido de interpelarnos hoy, al igual que ayer. Está viva porque tiene poder. Es un poder que tiene el mismo Dios. Es el poder de Dios. Ya lo he explicado en alguna ocasión con un ejemplo personal, pero lo voy a volver a repetir para que podamos entender mejor cómo funciona el poder que tiene la palabra de Dios. En mi trabajo secular dirijo una empresa. No es necesario que yo me presente para que algo se cumpla. Con pronunciar cuál es mi decisión sobre ese algo es suficiente para que se haga. Lo que yo digo se hace. Así es la palabra de Dios. Tiene el poder de Dios mismo, porque es Dios quien la dicta. La palabra de Dios está viva porque quien la dicta está vivo. Y la palabra de Dios tiene poder porque Dios tiene poder. Resumiendo, sabemos que la palabra de Dios está viva porque sobrevive a lo largo de los siglos y porque también da vida a aquel que se la apropia con fe. Hemos nacido de nuevo, espero, ojalá, la inmensa mayoría. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que vive y permanece para siempre. Es el Espíritu Santo quien nos regenera, pero ¿qué simiente usa el Espíritu Santo para regenerarnos? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que da vida y que nunca deja de darla. El Espíritu es el que da vida, nos dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ante esta palabra solo tenemos una salida si es que queremos que nos dé vida. Aceptarla con fe y hacerla nuestra. De lo contrario, si nos engañamos simulando una fe que no es verdadera o la rechazamos, la palabra de Dios, tendremos muerte aquí y muerte allí. Así que la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios siempre cumple los propósitos de Dios, sean estos los que sean. No hará lo que a nosotros nos gustaría que hiciera, pero sin duda que hará lo que Dios quiere que haga. Tiene tanto poder que no podemos sustraernos a su poder. ¿Qué hace contigo si la aceptas? Te avisa, te corrige, te reprende, trae sanidad a tu vida y evita que te precipites por el vacío. ¿Y qué hace si la rechazas? ¿Qué hace a aquel, qué hace la palabra a aquel que la rechaza? Le trae juicio y le trae condenación. Así que no vuelve vacía. Jamás lo hace. Tiene poder para sanar y tiene poder para condenar. Depende de lo que elijas, pero siempre es eficaz. Fíjate lo que dice Jeremías sobre lo que hace la palabra. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué hizo la palabra en tu vida aquel primer día que la escuchaste y aceptaste? Yo lo recuerdo perfectamente. Rompió en 1000 pedazos los argumentos de mi corazón sobre lo que yo creía que era el amor. Sí, porque cuando me presentaron el Evangelio, el primer argumento que yo les presenté fue, sí, muy bien, pero ¿por qué yo no me puedo acostar con mi novia si yo la quiero? Yo pensaba que me podía acostar con ella sin haberme casado con ella antes, con el argumento de que si la amaba, pues qué problema había. Ante este razonamiento, los que me compartían el Evangelio me llevaron a 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En ese momento estaba el Espíritu Santo tocando mi corazón para derribar cualquier argumento que pudiera presentar para desacreditar la palabra de Dios. Y me di cuenta lo egoísta que yo era al buscar solo lo mío y mi placer. Tampoco me daba cuenta que estaba haciendo algo indebido. Tampoco que el amor lo soporta todo y que podía esperar hasta el día de la boda. Y encima pensaba que el amor podía dejar de ser. No sabía lo que era el amor. Fue la palabra que como un martillo hizo pedazos mi corazón y lo convirtió en uno sensible a su voz. Así actuó la palabra de Dios el primer día que me la presentaron, siendo eficaz. Podría haberla rechazado si el Espíritu Santo no hubiese hecho su obra en mí a través de la palabra, pero agradezco profundamente el poder de esa palabra y su eficacia. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es cortante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan nos cuenta en Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
Y una de las cosas que nos dice de él es que Jesucristo tenía en su diestra siete estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así es como nos llega la voluntad de Dios, a través de la palabra del Señor Jesús, una palabra que sale de su boca como una espada de doble filo, una espada que, como cualquier espada, tiene la función de cortar. Sí, pero ¿cómo corta? Penetrando. ¿Y para qué lo hace? Para herir, separar y discernir. Penetra, hiere, separa y discierne. Es lo que nos queda ver de la palabra de Dios. Penetra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra corta, pero no lo hace solo un poquito, lo hace penetrando. Esta espada tiene 2 filos para poder penetrar hasta el fondo de nuestra mente y corazón. No hay libro que penetre como lo hace la palabra de Dios, y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque cualquier libro, ya sea de psicología, de sociología o de ideología política, se basa en los conocimientos limitados que del ser humano tiene el ser humano. Y por lo tanto, las soluciones que dará a los problemas del hombre, en el mejor de los casos, también serán limitadas, porque nuestra mente es finita y parcial, nuestra mente tiene límites. Sin embargo, la palabra de Dios no tiene este problema, porque es Dios mismo hablándole al hombre, y como el conocimiento de Dios es infinito, y además Él ha sido quien nos ha creado, las soluciones que da a nuestros problemas son precisas e infalibles. ¿Cuántos de nosotros aquí no nos hemos quedado impresionados al vernos perfectamente retratados cuando alguien desde el púlpito ha abierto las Escrituras y, basado en ellas, ha comenzado a hacer una exposición de cualquiera de nuestros problemas, acertando de pleno en su análisis y solución? ¿Cuántas veces hemos pensado, pero este predicador, ¿de qué me conoce si nunca nos hemos visto antes? Y esto es porque la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, corta, pero lo hace penetrando hasta lo más profundo de nuestra mente y corazón. La mayoría de los que estamos aquí ya nos hemos acostumbrado a que la palabra detecte a la perfección nuestro pecado y nos dé la solución precisa a cualquiera de nuestros problemas. Pero aunque estemos acostumbrados, reconocemos que esto es un milagro, que es un milagro solo de Dios, con su infinita sabiduría puede hacer. Solo la palabra de Dios penetra tan profundo que nos permite diferenciar a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto solo es capaz de hacerlo Dios con su espada doblemente afilada en los rincones más profundos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es esta espada de 2 filos la que nos muestra tal y como somos. Sin ella tendríamos una más alta opinión de nosotros mismos que la que debemos tener. Es esta espada la que penetra profundamente en nuestro corazón y nos muestra la diferencia entre el amor y el interés, la fe y la incredulidad, la esperanza que tenemos en los cielos y el horror que significará estar en el infierno. Sin esta espada, que es la palabra de Dios, no sabríamos nada de lo realmente importante y trascendente, o lo entenderíamos de forma equivocada. La forma en la que vemos las cosas trascendentales siempre es limitada, parcial, pero sobre todo interesada. Si alguien quiere tener un verdadero conocimiento de sí mismo, necesita el Espíritu Santo penetrando con esta espada hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta espada llega hasta la profundidad de nuestros deseos más ocultos, de nuestros temores, de nuestros complejos, de nuestras pasiones más inconfesables, de nuestras aspiraciones,
de cualquiera de nuestros pensamientos más secretos, y todos lo sabemos que es así. No hay otro libro en el mundo que haga esto. Por ejemplo, cuando tenemos una confrontación con alguien, tenemos un problema con alguien, si le exponemos esta situación al Señor a través de su Espíritu Santo y esta espada, el Señor, a través de la espada, otra vez, de la palabra de Dios, nos revela cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Si nos estamos enfrentando por egoísmo o por qué motivo, ¿no? Algo que sin el corte penetrante de su doble filo sería imposible saber y mucho menos reconocer que estamos siendo egoístas, por ejemplo. Así que esta palabra está viva, es eficaz, corta pero penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y además hiere. Porque la espada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo estarías si no estuvieras bajo la autoridad de esta espada de dos filos que es la palabra de Dios? ¿Cómo estarías? A mí se me ocurren muchos adjetivos, pero hay uno que es muy interesante. Estarías más cómodo. Sin duda, estarías más cómodo. Claro. Cuando la palabra llega a nuestra vida, empieza a mostrarnos todo lo que tenemos escondido y que nos pudre el alma. Esa denuncia nos inquieta, nos molesta, nos perturba, nos ofende, hiere nuestro orgullo, porque nos muestra hasta dónde somos capaces de llegar para conseguir lo que nuestro egoísmo desea. Y al darnos cuenta de cómo somos en realidad, nos quebranta. O sea, que esta espada hiere. Claro que hiere. Pero gracias a Dios hiere para sanar. Ya sea cuando la leemos en nuestra casa o cuando la escuchamos predicada en la iglesia, la espada tiene la función de herir, claro, nuestra carne. Por eso nos duele escuchar el sermón los domingos, porque al penetrar en nuestro corazón y descubrir nuestra miseria, nos hace daño, pero para sanar. También nos anima. A los suyos el Señor nos anima también con esta espada al revelarnos todas aquellas promesas que nos ha dicho y que nos esperan en nuestro hogar definitivo. Y ese ánimo nos consuela. Pero el dolor que produce la espada cuando penetra en nuestra alma se hace soportable porque es necesario. Es como cuando nos dicen que tenemos un tumor que puede llevarnos a la muerte. Sabemos que el bisturí del cirujano va a hacernos daño al cortar, pero sabemos que esa herida que va a hacer el cirujano tiene el propósito de sacar todo lo malo que nos puede llevar a la muerte. Así que las heridas que producen esta espada salvan. Pero además de cortar penetrando y herir, la espada hace otra cosa muy interesante. Parte. Parte en dos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice ahí que la espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No existe parte de nuestro ser que la espada no sea capaz de penetrar, herir y partir. Partir significa dividir en dos algo. Por eso cuando la palabra penetra distingue entre dos cosas siempre, entre la verdad y la mentira, entre el verdadero creyente y el que dice que lo es, pero que solo lo es en el exterior, entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y las cabras. El que no se ha rendido a esta espada de dos filos puede pensar que engaña al que sí se ha rendido, pero no es tan fácil engañar al que tiene el Espíritu Santo trabajando en su corazón con esta espada. El verdadero cristiano detecta al que no lo es, al igual que distingue la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque la espada parte.
Esta espada en manos del Espíritu Santo penetra más allá de lo que pueden percibir nuestra vista y los sentidos, viendo las cosas como las ve Dios, y las parte, las divide en dos para poder hacer un juicio y tomar una decisión. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta espada divide en dos todas las cosas que corta para que nosotros sepamos cuál es la parte que debemos elegir. Y además discierne. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que descubre las cosas más allá de las apariencias. Y es que la palabra en griego que usa aquí el autor y que en nuestras Biblias vemos traducida como discernir es críticos. O sea, de donde viene nuestra palabra en castellano, crítica, que es lo relativo a juzgar. Por lo tanto, la palabra de Dios discierne, critica, hace un juicio de los pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón. No somos nosotros los que la criticamos a ella. Y digo esto porque hay por ahí algunos teólogos, pastores y supuestos expertos que en vez de dejarse juzgar, criticar por la palabra, son ellos los que la critican a ella cambiando el sentido que le da su autor. Es una desfachatez. Algún día pasarán una vergüenza terrible cuando estén delante de aquel que de su boca sale una espada aguda de dos filos. Ese día les dirá que cómo se les ocurrió pervertir el orden con el que había enviado su palabra, que era la de criticarles a ellos, la de discernir sus pensamientos y las intenciones de su corazón y no al revés. Es la palabra la que nos juzga a nosotros, es ella la que nos examina y la que juzga nuestras intenciones, casi siempre oscuras y perversas de nuestro engañoso corazón, jamás al revés. Jamás al revés. En este versículo acabamos de ver cómo el autor nos ha presentado la palabra de Dios. Cómo el autor nos ha presentado la palabra de Dios. En el siguiente lo que vamos a ver es al Dios de la palabra. Y al Dios de la palabra lo vamos a ver produciendo los mismos efectos que produce su palabra, con lo que podríamos concluir que, por lo menos a efectos prácticos, Dios y su palabra son lo mismo. Tercera parte, la omnisciencia de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Dios es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo, incluso antes de que suceda. Nosotros podemos engañar a los demás, incluso a nosotros mismos, pero jamás podremos engañar a Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene, nuestro y de toda la naturaleza, es perfecto. A Él no le podemos engañar, entre otros motivos, porque fue Él quien nos ha creado. Para tener una idea clara de quiénes somos y de lo que pensamos, debemos ponernos delante de Dios y de su palabra para que sea ella, la palabra, la que nos juzgue como lo haría un espejo que nos devuelve nuestra verdadera imagen, que normalmente no es la que nos gustaría ver. Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios es perfecto. A Él no le engañamos porque Él ve mucho más allá de nuestra apariencia de piedad. Él sabe mejor que nosotros por qué hacemos las cosas.
Él conoce las motivaciones más íntimas por las que hacemos todo lo que hacemos, que no suelen ser los motivos que nosotros decimos que tenemos. Dios sabe si estamos siendo sinceros cuando decimos que creemos, cuando decimos que amamos o cuando le servimos. Ante tanta sabiduría, poder y omnisciencia, no nos queda otra que arrojarnos a sus brazos para que sea Él quien juzgue nuestras intenciones. Tenemos una tendencia natural a engañarnos, por eso no podemos ser nosotros nuestros propios jueces. Y es lo que hace el mundo, juzgarse a sí mismo. Pablo tenía en muy poco ser juzgado por los demás o por cualquier tribunal humano. Ni aun él se juzgaba a sí mismo, porque decía que aunque de nada tenía mala conciencia, aún así por eso no se veía justificado. Sin embargo, decía que quien le iba a juzgar, quien le juzgaba, era el Señor. Bien entendido, esto no es soberbia tener en poco el juicio que hacen los demás sobre uno mismo. Es que con esto reconocemos que el único que puede juzgar de verdad todas las cosas es el Señor, porque solo Él conoce en profundidad las intenciones de nuestro corazón. No digo, atención, no digo que no debamos juzgar todas las cosas para tomar la decisión más acertada sobre algo. Evidentemente todos tenemos que juzgar todas las situaciones porque al juzgarlas tomamos la decisión más adecuada. No digo esto. Lo que digo es que las motivaciones de mi corazón las conoce mucho mejor el Señor que yo. Por eso lo mejor para mí es estar bajo el escrutinio de Dios, para que sea Él el que examine y conozca mi corazón, para que me pruebe y así conozca mis pensamientos, para que diga si hay en mí camino de perversidad y me guíe en el camino eterno. No pretendemos ser arrogantes, es que sabemos que los hombres nos engañamos muy fácilmente porque nuestro conocimiento es limitado, parcial y por eso casi siempre deformado. No podemos juzgarnos a nosotros mismos. Por eso el Padre, que a nadie juzga, le dio todo el juicio al Hijo, a Jesucristo, hombre. Porque Jesucristo como Dios conoce las profundidades de nuestro corazón, pero como hombre entiende perfectamente a los que juzga. ¡Qué bueno! Este versículo 13 al principio nos dice que Dios es nuestro creador, pero después también nos dice que Él es nuestro juez. Y esto a los incrédulos les debería asustar, a nosotros no, porque es mucho mejor que el Señor nos juzgue aquí, a la luz de su palabra, para saber qué decisiones correctas tomar, que no que nos juzgue allí en el juicio final. Así que alégrate por esto. Alégrate de esta crítica que hace la palabra de Dios a tu vida. ¡Qué bueno! Alégrate porque no hay nada que le podamos esconder a Dios. Sé honesto delante de Él y dile que estás desnudo. Dile que necesitas abrigo y ropa de justicia para tapar tus vergüenzas. No hagas como Adán, no te vistas de tus propias justicias. Puedes engañar a los hombres, pero jamás vas a engañar a Dios. No intentes convencerte, no intentes convencer a los demás, pero sobre todo no intentes convencerle a Dios de que tus hojas de parra sirven para tapar tus vergüenzas, porque todas las cosas, todas, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Termino. El versículo 13 nos muestra el final, el juicio de Dios. Antes, en los versículos anteriores, el autor nos había mostrado, nos había hablado cómo Israel cayó postrado a causa de su actitud de incredulidad ante la palabra de Dios y cómo esta misma palabra les comunicó la sentencia ante esa incredulidad. No entrarán en mi reposo. Bien, pues ahora esta misma advertencia se nos hace a nosotros. Dios nos tiene preparado un reposo, pero dependerá de cómo respondamos a su palabra para saber si ese descanso nos lo hemos apropiado cuando creímos por primera vez o no. ¿Y cómo lo puedo saber? ¿Estás aferrado a sus promesas? ¿Obedeces sus mandamientos?
¿Temes no obedecerlos y vives en consecuencia? ¿Cómo respondes a estas preguntas? ¿Con fe y arrepentimiento? ¿O lo haces con incredulidad pensando que la cosa no es para tanto? Porque nuestras actitudes y nuestra vida a veces demuestran esto. Que lo que dice la palabra de Dios pues no va a ser para tanto. Pues Dios es serio. Y su palabra también. Y si no respondes seriamente, ya sabes que la promesa del descanso nunca fue tuya. No es que no lo vaya a ser, es que nunca lo fue. Sin embargo, hay esperanza. Dios nos exhorta para que dejemos nuestra vida de desobediencia, a veces disoluta y de incredulidad, y que abracemos con esperanza y con consuelo su perdón. Él es el ejemplo a seguir. Él nos abrió el camino hacia el Padre. Más aún, Él camina con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, y si hace falta, para herirnos con su espada y así poder sanarnos. Esa espada duele casi siempre, porque hiere nuestro orgullo, pero sana, porque elimina lo que nos mata. Es una espada que me avisa de los peligros, que me corrige si me desvío y que me reprende cuando no hago caso. Pero cuidado, porque también sentencia: no entrarán en mi reposo. Amén.